siglo XIX nos enamoramos de Francia, y es verdad, bueno, que hay una influencia, además desde el punto de vista cultural se puede comprender. Los británicos también aprovecharon de otros puntos de vista, sobre todo desde el comercial. Pero vamos, en cualquier caso, yo sí creo que se puede afirmar que existe una realidad que tiene un enorme valor histórico y que en el siglo XX esto tiene una proyección muy importante. Por ejemplo, en la creación de las Naciones Unidas, porque hay un elemento muy importante en todo el proceso de emancipación iberoamericano, o hispanoamericano o latinoamericano, y es el hecho de crear un marco de convivencia y de respeto entre los estados. No hay ningún equivalente, bueno, quizá haya uno que es la Guerra del Chaco, pero no hay ningún equivalente a las carnicerías europeas entre americanos. Hay muchas peleas, hasta la guerra del fútbol, ciertamente, pero no hay ningún equivalente de destrucción y de genocidio sistemático de pueblos como lo ha habido en Europa. Bueno, y tengan en cuenta una cosa, a mí me ha tocado trabajar, yo he presidido un parlamento que en el año 89 tenía todavía a un oficial de las SS que era parlamentario, protestando por la caída del muro y protestando contra el canciller Kohl y contra el presidente Mitterrand. Es decir, que ese tipo de drama no existe en América como tal, cosa que es de apreciar. Y luego otro hecho, y es que de los países que crean las Naciones Unidas el 45, España no estaba porque estábamos bajo el régimen franquista, que había perdido la guerra con los del Eje, un tercio de esos países eran países latinoamericanos. Es decir, desde el punto de vista del derecho internacional y de la solución al mundo global, creo que también es un elemento importante. Y luego ya me parece que me estoy pasando de tiempo, solamente un comentario, Pablo, en relación con la situación actual, que es en lo que trabajo más. Es decir, hoy en día, y lo digo desde el punto de vista europeo, no tan español, después de la celebración de la cumbre, que creo que ha dado pasos positivos, sobre todo con la aprobación del acuerdo centroamericano, más complejo es el tema de Mercosur. Yo lo que sí les puedo decir es que para nosotros es muy importante, hablo primero de los españoles y también de los europeos, para nosotros como españoles es muy importante una América Latina fuerte y con protagonismo, incluso por una razón de egoísmo. A mí me ha tocado explicar, y lo he hecho recientemente una vez más, el papel del español en Europa. Yo dije hace años que estábamos en tierra de misión. Hoy en día nuestro mayor activo europeo en este momento es el español, como lengua, la patria que compartimos. Pero no lo digo yo, el presidente Mitterrand, en el discurso de despedida de la vida del año 95 en el Parlamento Europeo, hablando de las culturas europeas, dijo, es que necesitamos todas protección, dice, y no solo la griega o la danesa, también la francesa y la alemana. Dijo, porque solamente hay dos culturas que pueden sobrevivir sin protección. Dijo la anglosajona, que eso todo el mundo lo da por sentado, dijo, y la hispana. Entonces ahí hubo murmullos. Pero en cualquier caso, ese es un hecho en donde nuestro activo principal está allende los mares. Nosotros somos, en este momento, somos 47 millones de 500. Y los institutos Cervantes, en donde trabajan en Europa muchísimos latinoamericanos, los institutos Cervantes están registrando, por ejemplo, en este momento, en Praga o en Budapest o en Varsovia y tal, están registrando ya, las comparaciones son odiosas, pero un volumen de estudiantes superior a algunas lenguas, siempre detrás del inglés, eso todos, pero superior a lenguas importantes europeas. Y luego otro elemento ya que se relaciona con el G20 y el nuevo multilateralismo. A nosotros nos hace falta una América Latina unida y decidida, entre otras razones porque cuando tenemos que discutir con nuestros socios europeos, bueno, con los que compartimos la Unión Europea y la moneda, y estamos haciendo grandes esfuerzos por salvarla, y creo que va bien eso. Bueno, nosotros tenemos siempre que explicar que la prioridad del debate transatlántico no es solo con América entendida como los Estados Unidos, que hay otra América también, que se parece mucho
a Europa, que además es un mercado muy importante y que es un socio muy decisivo, y que no hay que mirar solo a Asia, que es donde se mira ahora. Entonces, ese es un elemento también, yo diría, que tiene para nosotros, y lo digo con un cierto egoísmo, para nosotros es absolutamente decisivo. Y bueno, pues dicho esto, yo agradecerles a los insurgentes que han construido la América actual, agradecerles la fraternidad y además lo bien que han conservado y enriquecido el acervo común, y desear que, bueno, pues que todos seamos insurgentes juntos en el mundo, yo diría, por la libertad, por la justicia social, sobre todo, y por un mundo más justo y más equilibrado entre todos. Muchas gracias. Gracias, don Enrique Barón. De Hernando Valencia Villa, olvidé decir algo que al parecer es una obviedad, pero que es muy importante. Él no es español de forma gratuita. Él ha tenido, entre otras cosas, que salir de su propia patria por razones precisamente de esta injusticia y de esta polaridad y de estos conflictos que permean mucho la vida cotidiana de nuestras sociedades latinoamericanas. Él lo podrá explicar mejor que yo. Le damos la palabra a Hernando Valencia. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero agradecer muy sinceramente a la Cátedra Cortázar de la Universidad de Guadalajara, y especialmente a Raúl Padilla, a Dulce María Zúñiga y al profesor Julio Ortega de la Universidad de Brown por su honrosa invitación a este evento, y a la Casa de América por su generosa hospitalidad. Yo quiero contribuir con una reflexión de carácter crítico sobre la tradición constitucional de América Latina, Hispanoamérica, en el sentido de preguntarme y compartir con ustedes la pregunta de cómo se fundaron nuestras repúblicas como estados nacionales formalmente democráticos hace ya 200 años, y a dónde hemos venido a parar en el marco de unos proyectos políticos y jurídicos y morales que en 1810 pues tienen todo que ver con el proyecto de la Ilustración, el proyecto racional, laico, liberal, democrático, progresista, civilizado de Kant, de Rousseau, de la Revolución Francesa y de la independencia norteamericana. Y por eso, pues, mi reflexión inevitablemente tiene que ver con el pasado, en un momento en el que en esta España de mis amores hay tanto pánico por el pasado, en donde hay una virulenta reacción judicial al más alto nivel y con todos los alamares de la autoridad más encumbrada contra la revisión del pasado. Y quiero ponerme entonces bajo la advocación de Simone Weil, la gran pensadora francesa del periodo de entreguerras, que decía: el presente es lo que nos une, el futuro nos lo creamos con la imaginación, solo el pasado es la pura realidad. La pregunta que yo me hago entonces es: ¿cómo se construyen los estados nacionales hispanoamericanos a partir de la ruptura del vínculo colonial con la metrópoli española por parte de esa primera generación de líderes, de generales y presidentes que podemos llamar, en gracia de discusión aquí entre amigos, como los padres fundadores, tomándoles prestada la expresión por un momento a los norteamericanos? Lo que tengo que decir en primer lugar es que la independencia para ellos es por un lado un problema y por otro lado un proyecto. Es un problema porque la ruptura del vínculo colonial implica necesariamente un vacío, una enorme carencia, un enorme espacio en blanco de un aparato institucional y normativo de autoridades
y de agencias